En una época en que los compromisos a largo plazo son cada vez menos frecuentes, el grabado de marcas permanentes en la piel está en aumento. ¿Cuál es el origen de los tatuajes? ¿Qué opina el judaísmo al respecto? ¿Es verdad que no se entierra en un cementerio judío a quien está tatuado? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y bienvenidos, mi nombre es Jonathan Berim. Llegamos al episodio 32 ya. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por el ruido que se hace semana a semana. El Lev, tal cual. Tenemos que hacer una gematria. Sí, un capítulo, está bien. Bueno, compromiso entonces. De vuelta, síganos, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. No nos dejen solos. No nos dejen solos, tal cual. Muy bien. Tema interesante, tema controversial también, y más hoy en día que está tan de moda. Y todo el mundo quiere asociar esto con la Torá, para decir, ¿sabes qué? El origen del tatuaje está en Levítico, vamos a ver el pasuk de Levítico. Nosotros no vamos a empezar por Levítico, vamos a llegar a Levítico, pero vamos a tomarnos una interesante historia previa, que es el primer tatuaje que aparece en la Torá, que no es cuando está la prohibición, sino en el relato de la Torá. La Torá comienza el relato con la creación del mundo, el primer hombre, la primera mujer, y el primer par de hermanos, que no son el ejemplo quizás de la gran hermandad, Caín y Abel en español, y donde, como muchos saben, o casi todos saben, trajeron una ofrenda a cada uno para mostrar su vínculo con Dios. Caín, que era una persona de ganado, una persona del campo, trajo una vaca para ofrendar. El Ebel era de gente del campo, perdón, al revés. Ebel era del campo, entonces Ebel era agropecuario y trajo una vaca muy buena para ofrendar, rica. Y Caín, que era un hombre de la agricultura, trajo un elemento no tan importante, eran semillas de lino, según cuenta el Midrash. Y en una ofrenda es aceptada, la de Ebel, la de Caín no, lo carcome la envidia y la bronca con el hermano, hasta que lo termina asesinando. El primer homicidio. El primer homicidio de la Torá es encima entre hermanos. En ese caso, Dios le habla después, que dónde está tu hermano, yo qué tengo que ver, yo no hice nada, haciéndose yo argentino. Y en la práctica después, Dios lo termina maldiciendo, le dice, vos que sos agricultor, usaste la tierra para esconder el cadáver de tu hermano, o sea que vas a ser maldito vos, y tu trabajo en la tierra va a ser poco fructífero, va a ser difícil. Así que Caín termina siendo castigado y termina en un estado de nómade, una persona errante, castigado y maldecido por Dios. Y entonces le dio tanto miedo que le dice, Dios, escúchame, ya estaba en estatus de ser humano normal, ahora me bajan de grado, de nivel, tengo miedo que me maten. Mis papás no, porque en ese momento, según el relato de la Torá, no había más que él, su hermano y sus padres, pero los animales van a matar, todos van a perder ese temor que había por la grandeza del ser humano, cuya grandeza perdí. Y en ese momento Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a grabar una señal, que el Rashi dice que fue en la frente, donde hay discusión sobre qué fue la señal, si fue física, fue espiritual, pero en la práctica se habla de una marca, supongamos que fue física, y como dice Rashi, que fue una marca que señalizaba que Dios estaba con él. Rashi dice que era más que nada para sentirse acompañado, el Ramban dice que era para que recuerde el camino correcto del ser humano y retome al rumbo adecuado, como fuera una brújula, un norte, pero en la práctica es el primer tatuaje que le hace Dios, en este caso a Caín, una marca permanente que lo acompaña el resto de su vida. Sí, que es en realidad la consecuencia de un castigo. O sea, lo vemos como, está vinculado como lo que se dice Bedieved, en el lenguaje gemarístico, por así decirlo. Sí, post facto. Post facto, exactamente, claro. Se plantea como una protección ante la posibilidad de que lo maten. Bueno, esto que lo iban a matar era justamente por el castigo que recibió por él mismo haber asesinado a su hermano. Sí, el castigo era alejarse de Dios. La marca fue, bueno, Dios dice, ¿sabes qué? Que cuando te vean el rostro van a decir, yo sigo con vos, a pesar de tu error, a pesar de tu mal comportamiento, quiero que vuelvas, quiero que retornes, quiero que mejores, y mientras tanto yo te sigo acompañando a pesar de el mal trago. Ahora, después de esto, sí, después de este mensaje, por así decirlo, un poco que se desliza o que lo da a entender la Gemara, el tema, la Torá, este tema de la marca en la piel, sí habla propiamente dicho del tatuaje y lo menciona como el famoso versículo que está en el libro de Baikra, en Levítico, en donde se menciona, 19:28, ahí está, el machete, se menciona de manera explícita la prohibición del tatuaje. Técnicamente habla de cortarse la piel, digamos, y también hacer las marcas permanentes en la piel. Sí. Son dos cosas separadas, claro, interesante aclarar, porque mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Lo que está prohibido es cortarse, no, el tatuaje, no, están las dos literalmente. Claro. Prohibido el corte por un muerto y el tatuaje, y del pasuk que viene, yo soy Hashem, que no está prohibido que lo hagas porque yo soy Dios. Claro. Se entendería que sería un hok, una obligación sin motivo, pero los Rishonim, como suelen hacer, los grandes sabios de la edad medieval,
profundizaron en cuáles son los motivos de esto, y hay una discusión importante entre ellos sobre cuál es el motivo de la prohibición. Generalmente en la Torá y también en el Talmud se asocia el tatuaje con una cuestión idólatra, ¿sí? Que era lo que muchos pueblos hacían, y nosotros también en algún punto, para diferenciarnos de esos pueblos, tenemos prohibido eso como un punto, digo, como puntapié inicial. Ya vamos a entrar en cuestiones, bueno, y si no hay idolatría, se puede o no se puede, pero en realidad lo vemos como algo que era bastante frecuente en distintos pueblos, ¿sí? Y como una manera de, no solamente diferenciarse, sino obviamente idolatría es algo que está absolutamente prohibido, un gesto de idolatría está prohibido, uno de ellos era tatuarse. Sí. ¿Sí? Incluso sale de la literalidad del pasuk, porque normalmente cuando el versículo habla de una prohibición, no siempre mete el nombre de Dios o la salida de Egipto. Cada mitzvah está contada en forma distinta. En esta particularmente dice, no se harán tatuajes, yo soy Dios. Entonces de ahí aprenden los comentaristas, que es más que nada intérpretes de lo que la Torah dice, lo que quiere transmitir, que justamente, entonces el tatuaje va relacionado con Dios. ¿Por qué? Porque justamente, como dijiste, el origen era la idolatría. Era el otro lado, entonces, teneme a mí presente, no te pongas el tatuaje de una idolatría, de una abodazara, se llama en hebreo. Ahora, hablando un poco vamos a abrir un poco el juego. La presencia de los tatuajes es algo que es muy frecuente en distintos pueblos, naciones, y es interesante que, si bien en la Torá lo mencionamos como algo que tiene que ver con la idolatría, es algo que está muy presente en la cultura, en distintas sociedades lo hacían por distintas razones. Lo que creo que es bastante sorprendente es la evolución al día de hoy. Sí. Yo recuerdo hace no mucho tiempo atrás, era algo que era específico de ciertos grupos, o alguno conocía a alguien que tenía un tatuaje, dos tatuajes, o lo que fue, como muchísimo. Sí. Hoy en día, ahí me ponen un tatuaje, queda como algo aislado, ya está como se acostumbra a tatuar o toda una manga, lo que se dice una manga en el brazo, o la pierna, etcétera. Pero quizás hagamos un raconto un poquito Sí. para relacionarnos No con la solo eso, idolatría. no somos tan viejos, y cuando nosotros éramos chiquitos, veíamos fútbol en la tele, Claro. y no veíamos a los jugadores tatuados. Claro. Y hoy en día es raro encontrar un jugador no tatuado. Entonces, el mundo cambió en estos últimos 15 años, 20 años quizás. Así que vamos a empezar a ver por el comienzo. Sí. En 1991 una expedición en los Alpes donde los alpinistas de repente salieron en shock, se encontraron con un ser humano, no sabían ni la edad ni el tiempo, lo vieron Momificado. momificado, pero íntegro. Entonces el efecto del hielo en la preservación del cuerpo hizo que se mantenga hasta la piel. Esto lo llamaron el hombre del hielo, por eso salieron corriendo, llamaron a las autoridades, fueron a buscarlo, después, bueno, museos, investigaciones, pero esta momia, el famoso hombre de hielo, descubrieron que empezaron a ver la piel y encontraron 77 tatuajes en ella. Una momia que, según, hay varias dataciones, pero una datación habla que son 5.200 años de antigüedad. Estamos hablando de hace mucho tiempo, y el hombre estaba tatuado con 77 tatuajes, que es algo que supera quizás a los más tatuados hoy en día. Entonces, hay muchas teorías de por qué fue lo que hizo, por la forma que tiene y los lugares que están localizados, que son muchos en articulaciones, en muñecas, en rodillas, suponen que era una especie de acupuntura primitiva. O sea, el tratamiento que hizo de acupuntura ante un dolor reumático, dolor de articulaciones, le dejó esas marcas porque eran unas agujas quizás con un tinte o algo. Sí. No, me causa gracia. Era para que le deje de doler el cuerpo, en realidad para que olvide el dolor. ¿Te duele esto? Te pincho, ahora no te duele más. Sí. Te olvidaste ese dolor, ahora te acordaste de esto. Te mirabas y te quedaba la marca, seguro. Y entonces, bueno, quizás que unas referencias más antiguas, hay un montón de momias con tatuajes, vamos a ver más adelante, pero es la referencia más antigua. Después, pasando por Egipto, en Egipto, por ejemplo, era muy común el tatuaje entre las mujeres sacerdotisas. No era algo de todo el mundo, no se encontraban momias tatuadas, según tengo entendido, solo en mujeres, y ya hablan de efectos más rituales. Está hablando de que eran las sacerdotisas, las personas encargadas del culto a los dioses, y en ese caso hablaban de protección, atributos mágicos, ¿no? Como tengo este tatuaje, tengo el efecto sobre vos de causar cierto milagro, cierta magia. Después, quizás el más icónico de todos es la Polinesia, que quizás fue la región donde el tatuaje surgió al mundo. Creo que la palabra tatú proviene de ahí. La palabra tatú viene de un idioma, de un idioma de la zona. Y era un símbolo de estatus en la Polinesia. Cuando una persona maduraba, un chico pasaba a la pubertad, le hacían un tatuaje, cuando se hacía adulto otro tatuaje. Entonces iban, así como los militares tienen sus grados militares en los hombros, ellos tenían el grado militar, el grado social o cultural en la piel. Y de entre todos los polinesios, el más famoso son los maoríes,
todo el que vimos en un haka Claro, de los de All los All Blacks. Blacks en el rugby, ese canto es un canto guerrero que hacían los maoríes, que usaban el tatuaje también como parte de intimidación, así como el canto ese que se muestra muy violento y agresivo, usaban el tatuaje, entonces ver las caras todas pintadas era un efecto muy llamativo que también los ayudaba en las guerras y en los combates. También existen otras sociedades marcaban que esto también es importante porque hay quienes... A ver, ¿cuál es el problema? Vamos a clarificar. Mencionamos en un momento la cuestión de la idolatría, que es la más obvia. Ahora, también vemos que no necesariamente todos los pueblos se tatuaban por una cuestión idólatra. Otro de los casos que también es problemático, al menos desde una visión que tiene que ver con el judaísmo, es lo que está asociado con los esclavos. ¿Sí? Era frecuente que los amos tatuaran a los esclavos y le pusieran los nombres, este pertenece a tal persona, como separando muchísimo, como ocurre también a veces con el ganado, y hay gente que hacía esto con personas mismas. Sí, incluso, entre paréntesis, el tatuaje de esclavos se hacía como en el ganado. No era tatuaje de tinta, sino que era la marca de hierro que quedaba quemada la parte baja de la dermis y eso, la cicatriz después quedaba con la marca. Así que mucho más relacionado incluso de lo que estabas marcando vos. Y bueno, también existían de estatus, la cuestión de esclavo. Algo que es interesante también tiene que ver con Japón, que ya que estamos, es sorprendente lo que pasa hoy en día. Lo que llaman la mafia japonesa, la yakuza, ¿sí? Como hablábamos fuera del aire, antes, cuando capturaban a algún delincuente, le hacían una marca y después las propias bandas estas se cubrían los tatuajes y al final se convirtió en toda una cultura que es bastante interesante lo que ocurre en Japón, hasta el punto que hoy en día muchas personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, ni mucho menos, no se tatúan porque es muy difícil conseguir trabajo, por ejemplo, en Japón. Está tan mal visto estar tatuado, se le asocia inmediatamente con el crimen organizado que leía testimonios, uno puede escuchar testimonios de jóvenes que tal vez quieren tatuarse porque hoy está tan de moda, que no es tan simple en una cultura como la japonesa, está muy en contra de los tatuajes justamente porque lo asocian con el crimen. Seguro, como pasa con las maras en Centroamérica Claro. también, los tatuajes carcelarios también, que es otra rama de si uno quiere hablar de estudio de tatuajes también. El imperio griego y romano, por ejemplo, como dijiste, usaban, así como en Japón, usaban para marcar a los ladrones, o para marcar a veces estatus también, o militares. Si alguno se acuerda la imagen de la película Gladiador, cuando él, como general del ejército, quiere desertar del ejército, lo primero que hace es agarrar una hacha filosa y cortarse el tatuaje que tiene en el hombro, donde marca que pertenece al ejército. No quiero que me asocie más con el ejército, me tengo que sacar este tatuaje. En su momento era algo de camino de ira. Gente pertenecía al ejército toda su vida, no era normal el desertar, pero el que desertaba, lo primero que hacía era ocultar esas marcas para evitar el vínculo con el ejército. Ahora, lo que ocurrió hoy en día, ya después de este pasamos sobrevuelo de historia, lo que ocurre, como sucede muchas veces, hay cuestiones que tienen que ver con ciertos grupos que después, vaya uno a saber por qué, ocupan la masividad. Es más, leía una entrevista muy interesante de alguien que mencionaba, es un tatuador que se llama Mr. Cartoon, es muy conocido en Estados Unidos, muy conocido, de hecho grandes raperos se tatúan con él, vale más de $50.000 un tatuaje. Pero él comentaba algo interesante, que la cultura del tatuaje en algún punto era, bueno, nosotros hacemos esto como una cuestión de rebeldía, somos los que hacemos esto, y hoy en día cualquier persona se tatúa y ya perdió esa cuestión de rebeldía. O sea, hoy en día, como teníamos en unos números que más del 25%, quizás según estimaciones, incluso más del 30% de la población mundial tiene un tatuaje. Entonces se fue perdiendo eso de exclusividad o de mostrarse en contra del sistema. Hoy en día el sistema, que va obviamente incorporando de todo, incorporó incluso el tatuaje. Sí, así es. Que empezó, como dijiste vos, en algo completamente asistema, eran los marinos que venían justamente expediciones a la Polinesia que trajeron estas cosas. Por eso uno asociaba el tatuaje con o el marino o el ladrón, o la persona que de hecho a veces coincidían. Los marginales, los marginales. Muchas veces no la gente que iba a estar condenada por la justicia se embarcaba y esperaba que cuando volvía 2 años después expire la causa, la acusación. Es como la gran victoria, y esto vamos a ser un poco político económico, la gran victoria del sistema justamente es meter todo. O sea, hay algo en la periferia, lo incluyo, Sí. todo. Es como la
cuando uno puede ver, no sé, alguna celebridad con una remera de una banda de música que le gustaba cuando era joven, ¿qué hace esta persona? No escuchó ninguna canción, y es todo parte, todas las marcas, y los tatuajes entraron ahí también. Sí, ni hablar como la imagen del Che Guevara, gente que ni sabe quién Claro, fue, sí. cosas así. Tal cual, el tatuaje se hizo como una especie más de moda muy, muy popular, que esta moda empezó en el fin del siglo XIX, cuando se inventa la máquina automática de tatuar, que justamente eso bajó los costos, como siempre, entra la Claro, industrialización, claro. bajan los costos, se hace más accesible. 1891, O'Reilly, la máquina que fue, de hecho, agarró una máquina de Edison que era para escribir, y el hombre le hizo un par de retoques, cosa de que se convierta en la máquina para tatuar, y ahí fue el primer boom. Después, en la Segunda Guerra Mundial, obviamente de vuelta cayó la moda, más incluso cuando se vieron Sí, ya vamos a las entrar en el tema desastres de de los eso. nazis que hicieron tatuando a la gente. Pero hoy en día, fin del siglo XX, quizás el gran impulsor de la segunda parte del siglo XX fue el movimiento hippie, que se dijo, Sasha, no hace falta la old school de los tatuajes de los marineros y los anclas, vamos a hacer algo de colores, más llamativo y más popular. ¿A los hippies se Entonces, tatuaban? sí, 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 Pensaba que no. fueron de los que reincorporaron el Ah, tema, todavía no, era interesante. marginal, porque no era el sistema, el Mm. hippie no era de parte del sistema, justamente era contra el sistema. Después, como dijiste vos, el sistema lo terminó absorbiendo, y ya los números de hoy en día son algo que es exponencial, inclusive en matemática, el crecimiento. También una estadística que en España, en 1996, se calculaba que en todo el país había 100 estudios de tatuaje, y 20 años después ya estamos hablando de 2000. O sea, un crecimiento, una locura. O sea, estamos hablando de números que sobrepasan cualquier otra moda. O sea, es más gente, según las estadísticas que estuvimos viendo, más gente la que está tatuada que la que está fumando cigarrillos. Cuando dice Mm. cigarrillos, por todos lados veo cigarrillos, tatuaje también. Lo que obviamente, o sea, todo esto para llevar al punto en cuestión que tiene que ver con final abierto, con la postura que plantea este programa de ver la mirada judía al respecto, es, esto ya dejó de ser una cuestión marginal o de unos pocos, sino está absolutamente instalada en la sociedad. Estoy absolutamente seguro que más de uno, o que prácticamente todos los que están escuchando o viendo este episodio, conocen a alguien que está tatuado, quizá tienen alguien en la familia, que son, ellos mismos están tatuados tal vez. Hice una encuesta en Twitter hoy justamente sobre esto, mis seguidores, a Ajá, ver el tema de los tatuajes, y me dio que son muy pocos los que tienen tatuaje. ajá. Quizás el estilo de gente que sigue mi cuenta, pero la última vez que vi estaba con unos no sé cuántos votos, había unos, Cientos de miles. unos, unos 80 personas que no estaban Ajá. tatuadas, 80% no tatuados, o Ah. sea que estamos hablando de 20% tatuados, que justamente coincide con lo que hablamos al Mm. principio, pero igual es todavía. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la mirada judía? Dijimos, al principio era para unos pocos, hoy en día absolutamente presente en la sociedad. Estando en Argentina lo vi absolutamente, está, ¿cómo se dice? Expandido. Sí, Aparte en todos los estratos sociales sí. está presente. Bueno, ¿qué plantea el judaísmo al respecto? Vimos el versículo que dice explícitamente que está prohibido. Ahora, hay mucho mito al respecto. Porque el problema del tatuaje, no el problema del tatuaje, el problema legal, según la ley judía que tiene el tatuaje, es que una persona, voy a hablar de mí, no de vos, pero uno ha cometido transgresiones también, pero no queda la prueba. Yo no. Por eso aclaré, voy a hablar de mí, nada más. Yo no cometí nunca transgresiones, yo nunca me equivoco. Ahora, no queda la prueba. El tatuaje, lo que queda está ahí constantemente. Entonces la pregunta es, ¿cada vez que está el tatuaje presente, uno está cometiendo una transgresión? ¿O en realidad la transgresión fue cuando fue hecho? Lo único que la diferencia de acá es que está la evidencia a la vista. Sí, seguro, que de por sí ya la evidencia es llamativa. O sea, una persona que decide cambiar de camino, no le gusta cargar con una mochila encima de sus acciones que no van acorde a su nueva filosofía. Una persona se hace vegetariana y no va a poner en el comedor un cuadro del último asado que se comió, o de una foto de él comiendo asado, Se viene el porque episodio también, del vegetarianismo. también tiene que venir, es verdad. Pero bueno, vemos que entonces esa mochila quizás también sea dificultoso, sea un tema de complejo social, quizás de la persona en el marco que se mueve. Entonces vamos a ver un montón de preguntas que Sí. nos fueron llegando para desarrollarlo antes. Sí, vamos a ver algunas fuentes del Talmud también Eso, para no dejar solamente los versículos de la Torah. Está en Makot, ¿sí? El tratado talmúdico de Makot se menciona el castigo, la culpabilidad de aquel que escribe el tatuaje, o sea, que está voluntariamente poniéndose a disposición en su momento era el mismo el que se escribía. Normalmente la persona se hacía su propio tatuaje, así que Ah, no se separa en la época del Talmud entre dos personas, ok. pero él dice justamente que es culpable cuando uno escribe. O sea, ¿cómo es el tatuaje? Uno pone tinta y la mete para adentro. O Sí, sea, líneas muy generales, ¿no? Entonces, el Talmud pregunta, ¿y yo solo puse la tinta y otro lo metió la tinta para adentro, o otro hace el corte y un claro. tercero rellena con tinta? Entonces dice que la culpabilidad total es cuando uno hace toda la acción, la escritura
y la penetración de la tinta hacia En la piel. la parte profunda de la dermis, tal cual. Después hay un rabino en la Mishnah que es Rabbi Shimon, que él dice que para que sea una prohibición de la Torá como tal cual, tiene que no solamente entrar la tinta y ser marcada hacia adentro, sino que encima ser un nombre idólatra. O sea, que ser justamente está asociado con la idolatría. No queda la ley como él, No, claro. tal cual la ley queda que cualquier marca en la piel permanente es un tatuaje, no hace falta que Está sea de prohibido. idolatría, tal cual, está prohibido. El, Eso, y bueno, hay un. En Makot está generalmente relacionado con la cuestión de idolatría. Hay un Tosafot en el Tratado Talmúdico de Gitín que también lo relaciona con cualquier tipo de tatuaje. No solamente sí. idolatría, sino todo lo que está, cualquier tipo de escritura, como decíamos recién, está prohibido por el judaísmo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y según estos Afot, cualquier pintura en la piel ya es cualquier problemática. Entonces, cualquier cosa provisoria también sin problema, ya vamos a meternos en las preguntas, pero que la halajá queda que tiene que ser algún tatuaje permanente en la piel, o sea, profundo en la piel y que durar para siempre. Importante aclarar, y también tal vez ya para relacionarlo con las preguntas y con algunos temas que generan mucha discusión o consulta, tiene que ver también con que fue hecho de manera voluntaria y por placer. ¿Sí? Y ya abrimos un poco el juego porque hay algunos tatuajes en la actualidad que no son hechos por una cuestión de placer, sino por cuestiones tal vez médicas. Y vamos a ver, Estéticas sí, también. estética, que tiene, claro, estética, pero no que me gusta cómo me queda el dibujo, Sí, sino sí. por una cuestión de lo que se llama cabot abriut, para poder tener una vida normal, para normalizar después cuando alguien tiene un accidente. Y también tiene que ver con, obviamente, como mencionamos al principio, las atrocidades de los nazis, cuando tatuaban a la gente. Pero vamos a empezar con las preguntas, si te parece. Sí, sí. Antes el Zohar, que agregamos un poquito el Zohar, que mete una profundidad más, que dice no solamente la idolatría y la escritura, sino que es el valor del cuerpo, como ya venimos hablando en varios episodios, en el donación de órganos, por ejemplo, para quien quiera escuchar, o el de la muerte. El hecho de que el cuerpo sea un regalo de Dios no nos permite hacer lo que queramos con él, entonces tenemos que evitar incluso el tatuaje que no es bien visto según la Torah. Alguien me comentaba cuando estaba preparando para el programa, imagínate si te prestan una casa. Si no, a mí me gusta pintarla de verde, pintarla de rojo. Pero no es tuya, la tenés que devolver. Dice, no, por más que a uno le guste, y de vuelta, eh, acá es una cuestión absolutamente subjetiva, pero hay cuestiones estéticas de tatuajes que pueden ser muy bonitas. No es un análisis estético sino estamos hablando con la cuestión alágica según la ley judía. Sí, y el Hiskuni, que es otro comentarista más, él dice que Dios nos mandó una señal, que es el Brit Milá, que es para otro capítulo que vamos a hacer sobre qué simboliza el Brit Milá. No agregamos señales en el cuerpo, no agregamos más marcas permanentes, sino que demos las que Dios nos dijo y no más. Vamos a la pregunta. La pregunta más consultada por excelencia en este tema es el famoso mito del entierro en un cementerio judío de una persona tatuada. Es un mito que yo también cuando era chico lo escuché. Yo escuchaba que aquel que está tatuado, si bien le permiten enterrarse en un cementerio judío, lo ponen contra la pared. Así, con este mito crecí yo, pero vamos a desterrarlo. Este mito es parte de la cultura popular. De hecho, este mito yo lo conocí viendo La Niñera en la famosa sitcom, en un capítulo que ella quiere hacerse un tatuaje. Ella es un personaje, Fran Drescher es un personaje judío en la serie. Ella es judía también en la vida real, pero el personaje que hace es una persona judía que de repente le da las ganas del impulso a hacerse un tatuaje y lo que la frena es decir, no, quiero ser enterrada como judía, entonces no me hago el tatuaje por eso. Hay algo parecido en Curb Your Enthusiasm, que también el personaje, sí, el Riley Reid del personaje y el actor que lo interpreta son judíos ambos, y él también de repente parece que en un capítulo fallece la madre, y cuando la va a buscar no la encuentra en el lugar habitual del cementerio, donde está todo el mundo, sino como dijiste vos, frente a un paredón en un costado, porque justamente como tenía un tatuaje la madre, parece que la entierran en forma separada. Y el tercer caso que vive en cultura popular los últimos decenas de años fue el caso de la actriz Drew Barrymore, cuando se convirtió, o sea, se casó con una persona judía. ¿Legalmente? Y parece que hizo una conversión, no sé qué tipo de conversión hizo, pero después de la conversión fue una declaración que hizo famosa al mundo, que dijo, ahora mi próximo paso es quitarme los 7 tatuajes que tengo para poder ser enterrada con mi marido. Así que esto vemos que caló hondo en la... O sea, ¿pero qué cuesta averiguar un poquito? Sí, preguntar a alguien. Anunciar, ahora me tengo que sacar los tatuajes para que me entierren. Pero bueno, esto es un mito que se extendió, que está bueno, es divertido, gracioso, pero es un mito. Leía una comparación interesante. Es como decir que si una persona, o sea, si cualquier persona que cometió una transgresión no podría ser enterrada en un cementerio judío, los cementerios judíos estarían vacíos. Esto es un mito que vaya uno a saber por qué se extendió, no sé. Así es. Quizás en algún momento de la historia pueda haber habido una comunidad que tomó una decisión interna de
no queremos tener una persona de cierta manera, quizás asociaban el tatuaje con criminales, y tenían un tema, un tabú interno, pero de vuelta, no es algo del mainstream judío que se aplique, que se use en el día a día. De hecho, como dijiste vos, si quedarían fuera los pecadores, Sí. el cementerio estaría vacío. Así que realmente el cementerio en tierra no hay ningún problema. O sea, hay un problema, de vuelta, y vamos a aclarar el tema técnico también, que el problema con el tatuaje es hacer el tatuaje. O sea, una Hacerse. persona Sí. cuando graba la piel, está pasando por una transgresión de Y la cuando Torah. permite que se lo hagan también. Cuando permite que se lo hagan también, cuando contrata a otro para que se lo haga también. Pero de vuelta, ¿qué quiere decir esto? Que después que el tatuaje esté hecho, no es que cada día está haciendo una prohibición. Es una persona que come un sándwich de jamón. Esa persona cuando comió el sándwich pasó por una transgresión. Pero después cuando hace la digestión, el sándwich tiene una vida útil dentro del cuerpo. Puede ser la diferencia, que el tatuaje Pero puede durar justamente, siempre. la pregunta con el tatuaje se hace más grande porque queda marcado de por vida, pero igual, la prohibición puntual se pasa al momento de la prohibición. Sí. Antes de pasar la pregunta, una pregunta que me llegó de una persona que tenía un amigo que le planteó este mito y le dice, ¿lo desmiento o no lo desmiento? Porque si lo desmiento quizás provoque que se haga un tatuaje. Entonces mucha gente quiere proteger al judaísmo a través de estas artimañas, y la verdad que tampoco es correcto, porque tenemos que buscar la verdad y no usar, ¿sabes qué? No, el día que el otro se entere que lo engañaste va a ser mucho peor, justamente. Tenés que ir con la verdad absoluta, contarle la filosofía atrás de la situación, lo que Dios quiere de vos. Y si él quiere tatuarse, que se tatúe, porque cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero el judaísmo lo prohíbe y punto. No vengas a inventarle mitos extras solo como para contenerlo, para retenerlo en forma de ignorancia, que es una cárcel de ignorancia que es completamente negativa. Ok. El Sí, otra otro mito que pregunta. surge de esto justamente es, está bien, te entierran, pero antes de enterrarte te lo sacan los tatuajes. Sí. Este lo escuché varias veces también, Ese o sea, seguro que no, porque es que, muy caro sacárselo, así que no creo que el cementerio no, vaya a cubrir los pero el gastos. cementerio no va a hacerlo con láser, va a hacer con bisturí, cortar el pedazo y Ah, chao. Pero también está recontra prohibido esto, como hablamos de vuelta del capítulo de la muerte, sí, pueden escucharlo. cuidar El respeto al cuerpo, no se puede hacer ninguna incisión que haga falta sacarle un pedazo de algo, no, porque tiene un tatuaje, le voy a sacar, le voy a cortar. El cuerpo se lava, se purifica y se entierra y no se le hace ninguna corte, sería un doble pecado. Otra pregunta que llega, y obviamente, ok, entonces los tatuajes están prohibidos. Bueno, ¿y qué pasa si me tatúo para taparme el tatuaje? Sí, esa es la pregunta, la preguntó 100%, es una pregunta judía 100%. ¿Qué, Sí. ¿está permitido o está prohibido? Está también prohibido cuando uno pinta, incluso que pinte del color de la piel, está pasando por la prohibición de tatuar. Pasó con una mujer que llegó a una consulta al rabinato que decía que cuando no era ortodoxa, no practicaba el judaísmo, se hizo un tatuaje muy llamativo en el cuello. Entonces dijo, es muy llamativo, no quiero un perfil mucho más No modesto puedo andar con ahora. bufanda todo el Sí, no día. puedo estar como fan de los 40 grados de invierno. Y preguntó si podía De verano. justamente, de verano, perdón, el, entonces preguntó si podía taparlo y justamente no. La sobrescripción de un tatuaje es otro tatuaje nuevo y de vuelta a transgredir, entonces también está prohibido. Ok, otra pregunta también muy frecuente, así como si la del cementerio era la número uno, la número dos es, ¿uno está obligado a quitarse el tatuaje? O sea, una persona que tiene un tatuaje y, bueno, aprende que está prohibido para el judaísmo, ¿está obligado a removérselo o no? Bueno, y ahí la respuesta es que no hace falta, o sea, quitar el tatuaje es un tema complicado a nivel Sí, y médico a nivel alágico y a nivel también. alágico también. Justamente uno lleva a la otra, pero sí, o sea, incluye, bueno, o radiación o un montón de ¿Cómo que lo van sesiones. como pelando la piel? Hay muchas técnicas, son dificultosas, son dolorosas, Caras. muchas veces son muy caras, queda marcada la piel después, a veces quizás no queda el tatuaje, pero le queda una cicatriz Mm. fea que no es lo más agradable. Entonces la respuesta lógica es que no, como basamos en el principio que antes dijimos, donde la prohibición es escribir y no tener escrito el brazo o la parte del cuerpo que sea, entonces no hace falta, o sea, por ley no hace falta sacarse el tatuaje. Hay recomendaciones Claro. rabínicas que a veces pasa que a una persona le da vergüenza el tatuaje. Obviamente, o sea, aquel que decide tener una vida judía religiosa y entonces tiene algún tatuaje, es es lógico o es esperable que él lo vean un poco raro, o incluso que no lo vean raro, que sí que se sienta un poco incómodo. Entonces, ahí entra en juego otra cuestión, que tiene que ver con lo que hablamos en su momento también de Cabo Briot, si se considera como un desprecio para la persona. Es decir, en la cuestión alágica, si uno está obligado a removerse el tatuaje por el tatuaje mismo, no. Entran en juego otras cuestiones. Hay una historia muy conocida que fue escrita, yo la escuché en nombre de Hanoch Teller, pero Hanoch Teller es un escritor, así que es muy probable que esté en alguno de sus libros. Él contaba una historia que había una persona que había vuelto en Teshuvá, había decidido tener una vida religiosa y estaba en la mikve, que en el lugar... Para otro capítulo Sí, que es la mikve, pero es sí, un hay que decir baño. baño ritual, no me gusta ese término, pero bueno, el baño ritual, por así decirlo, y le daba vergüenza porque tenía tatuajes, entonces intentaba cubrir los tatuajes.
Es un baño público, ¿no? Hay Claro, mucha sí, gente mucha presente. gente. Es como un vestuario de un club, más que nada, para que Ahí está. entienda la gráfica. No sé si se tropezó. El cuento creo que explica que se tropezó, que no pudo cubrirse el brazo o lo que fuera, y se avergonzó por el tatuaje y se acercó. Cuenta Hannah Hosteller que se acercó a un anciano y le mostró, mira, como que yo también tengo un tatuaje, tenía tatuado el número que le habían tatuado los nazis. Y como le diciendo, mira, estamos como estamos juntos en esta, quédate tranquilo. No sé si es cierto o no, pero para ilustrar una cuestión, ya está. Lo que hiciste pasó, ahora decidiste en una nueva vida, podés llevarlo tranquilo, llevarlo con tranquilidad, no tengas vergüenza de esto, pero obviamente se sobreentiende que habrá aquel al que le puede costar o lo que fuera, es una pregunta, tal vez un caso puntual, pero de vuelta. No es una pregunta lógica respecto del tatuaje mismo, sino que tiene que ver con La psiquis sí, así que la persona se siente cómodo, etc. Sí, Rabel Yoshi y sus alumnos como Rabel Auerbach, Razriel Auerbach y otros, o Rabak Shidorón, recomiendan con mucha ímpetu el sacarse el tatuaje por toda esta vergüenza de causa, pero de vuelta, a nivel legal, como dijimos, no hace falta, la prohibición ya se pasó, ahora hay que mirar para adelante. Quiero meter acá un comentario sobre una persona muy interesante, Efraim Oshri, nació en 1914 y murió en 2003, y muy longevo. Él sobrevivió al Holocausto, fue un gran rabino y legislador judío, y él le tocó responder a un montón de consultas que surgieron durante y post-Holocausto. Entonces tiene un libro entero, que el libro es muy interesante, el libro se llama Teshuvot Mima'amakim, es el responsa, hay un capítulo del Salmos que habla del clamar a Dios desde la profundidad, está hablando de un lugar muy bajo, él le puso respuestas de la profundidad justamente por la profundidad del sufrimiento que fue el Holocausto, y una de las preguntas que le llegó fue un sobreviviente del Holocausto que le dice que quería borrarse el número. Entonces, él justamente, si podía borrarse el número, ¿por qué? Y él aceptó una gran respuesta, hablando justamente primero el concepto legal, que no hace falta borrarlo, porque justamente no se pasa una transgresión por tener el tatuaje puesto, y aparte le agregó motivos para dejárselo. Le dijo, primero que le dijo dos motivos principales, uno es una prueba contra los negacionistas, dice, ya pasaron 20 años del Holocausto y ya empezó gente a negarlo. ¿Cómo no vamos a borrar las pruebas que tenemos en nuestro cuerpo de todo el horror que vivimos? Y otra fue, al revés, le dice, da la vuelta a tu forma de verlo, no lo veas como una vergüenza, míralo como un orgullo. Ganamos. O sea, el Holocausto sobreviviste, tenés familia, te recompusiste, le ganamos a los nazis, ellos ya no están, nosotros sí. Entonces dejate el símbolo en el brazo como señal de la victoria que tuvimos. Antes de grabar este episodio, le preguntamos a una autoridad rabínica acá del barrio Beit Bakán de Yerushalayim respecto de esto, y él nos dijo que en nombre del Rebbe de Satper, que decía que al contrario, que una persona que tiene ese número es como un documento de identidad, todo aquel que tiene eso tiene entrada directa al mundo venidero. Así es, que es su pasaporte para entrar al mundo por venir. Sí. Muy bien, otra pregunta más. ¿Me puedo tatuar un versículo de la Torá o el nombre de Dios? O si me tatúo el nombre de Dios, ¿puedo entrar al baño? Claro. O las letras, se hizo muy de moda hace muchos años ya, que a la gente le gustaban la tipografía judía y de repente se tatúan letras judías o palabras, o a veces versículos enteros de la Torá en hebreo. Esto es más complicado por un tema de el respeto a la santidad que... Además de que está prohibido tatuar. Además de la prohibición de tatuaje, tal cual. Está, primero que pregunta esto, no por ser el versículo de la Torá o no por ser el nombre de Dios, está permitido, al revés, te metes en un problema mayor, porque son elementos de escritura que tienen que tratarse con respeto. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un sidur en la mano, un libro de rezos, no puede entrar al baño con el sidur. Tiene que envolverlo y meterlo en un bolsillo si no tiene forma de dejarlo afuera, porque no puede combinarse lo santo con una actividad fisiológica que es que llamarla denigrante, sí. Es natural para todos lo hacemos, pero no combinamos las dos cosas, la parte fisiológica con la parte espiritual. Por eso un sidur queda afuera. Entonces, ¿qué pasa a la persona que tiene un tatuaje de un nombre de Dios? Es un problema grave, tendría que taparlo para ir al baño. Así que, de vuelta, tatuajes no, y mucho menos con versículos de la Torá. Si son palabras de un versículo, por ejemplo, Hazak Behematz, que se usa para, o sea, de repente una persona agarra una parte de un versículo, la usa como un saludo, o como una expresión, la tomaron como cultura general del mundo. El sistema, se apropia el sistema también de eso. Es tal cual, apropiación cultural. En ese caso, no se considera santo y no hubiera problema, pero si es un versículo entero o incluye el nombre de Dios, es un sistema complejo. Claro. Hay un tema también que se puso de moda últimamente y que hablábamos al principio, no solamente la cuestión del tatuaje por algo estético, artístico, sino algo estético que tiene que ver con la vida diaria. Por ejemplo, personas que se tatúan las cejas, o que no sé si se llama delinearse los labios. Y ahí ya estamos entrando con otra cuestión. ¿Por qué? Porque si fuese algo médico, hay
tal vez más razones para permitir, pero hay veces que es simplemente tatuarse las cejas para que le quede un delineado más lindo o lo que fuera. ¿Está permitido eso o no? Bueno, el maquillaje permanente es todo un tema. Hay muchos motivos para el cual diferenciarlo del tatuaje común. Primero, no tiene texto, que es la prohibición original de contexto. Si es un dibujo, está prohibido, pero ya no de la Torá, sino rabínicamente, que en la práctica Está no prohibido igual. afecta, está prohibido igual, simplemente cambia el grado de prohibición para un tema técnico legal que no viene al caso. Para otra clase, si hablamos de legislación judía, vamos a meterlo. Pero otro atenuante más que tiene es que el maquillaje permanente no suele ser permanente. O sea, el tatuaje normal se hace en la capa última de la piel, cosa de que quede para toda la vida. Y normalmente el maquillaje permanente se hace en una de las capas finales, o sea que dura un tiempo largo, pero no es permanente. O sea, dura 3 años, 4 años, depende del tipo de tatuaje, el tipo de pigmento. Entonces son muchas situaciones que llevaron a los legisladores a permitirlo en caso de una necesidad, no la pura estética. O sea, por pura estética mejor no hacerlo, pero sí cuando, por ejemplo, como dijiste antes, un tema que la estética se mezcla con la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, perdió las cejas una mujer o un hombre y le da vergüenza estar sin cejas en la cara, entonces se hace un tatuaje para marcar las cejas. En ese caso, sumamos estas atenuantes legales más la vergüenza que puede pasar a esa persona por esa falta, y entonces se permite. No así el caso, ¿sabes qué? No me quiero delinear más los labios y ahora me tatúo y me quede delineado de por vida o por 4 años. En ese caso no, pero en caso que es un tema estético sumado a una vergüenza o un problema, se permite. Otra cuestión médica que está presente es que en algunos tratamientos, que lo da ley, no que ninguno tenga que pasar por ellos, muchas veces hay un tratamiento que tiene que hacerse frecuentemente en un mismo lugar del cuerpo. Estamos hablando que tiene que ver a veces con radiación y demás, donde muchas veces los médicos marcan el lugar con un tatuaje para hacer siempre ahí en ese lugar. Esta es una pregunta que se hizo también. ¿Está permitido ese tipo de tatuaje? Ahí entra en lugar lo que hemos mencionado varias veces aquí en Final Abierto, que tiene que ver con la cuestión de pikuach nefesh. Cuando tiene que ver con un tratamiento médico en donde se está en riesgo la vida de la persona, está permitido. ¿Sí? Esto es Sí. una técnica recurrente en medicina que a veces marcan al paciente en tal lugar para no olvidar, bueno, encontrar un lugar preciso donde tienen que aplicarle tal tratamiento, no perderlo, entonces ese tatúa está permitido. Sí, continuando con el tema quirófano, a veces pasa que se usa para tapar cicatrices. Una persona le amputan un brazo, tiene una cicatriz muy, muy llamativa que le va a afectar en su psiquis, en su forma de desenvolverse en la vida. También se busca este permiso del maquillaje permanente, que no es permanente, para cubrir esa cicatriz o ayornarla un poquito, cosa de que no quede tan llamativa y por lo tanto no sea tan conflictivo para la persona. Okay. Otra pregunta. No sé, es extraña. ¿Se puede escribir en la mano? ¿Sí? Te dice, escúchame, te paso mi número de teléfono, anotás el número de teléfono Sí. en tu mano. Le voy a explicar a la gente. Sí, yo no En una sé. época, cuando Claro, éramos jóvenes, no había, no solo smartphone, no había teléfonos claro. móviles. El teléfono, y no somos tan grandes, pero parece que ya quedamos en la prehistoria. Mucha gente dice, que te anoto mi número, te anoto un papel, una servilleta. A veces no tenías papel, no tenías servilleta, te anoto en la mano. Y anotabas el teléfono en la mano, un dato o algo que no te quieras La olvidar. respuesta de la prueba de matemática. Machetes. En ese caso, ¿se puede o no se puede? Yo me crecí en un entorno muy observante, era no escribas en la mano, no se puede, está prohibido. En la práctica, hay una opinión No es que es, permanente, sí. no, tal cual, al no ser permanente, no entramos dentro del canon de los tatuajes que hablamos al principio, que es, para quien quiere saber, es el que opina Rashi, el Rosh, y es como finalmente legisla el Shulchan Aruch. Si hay de todos modos se entiende que también el tatuaje provisorio, o sea, alguna marca en la piel que no va a ser permanente, pero no tiene una fin de los que estuvimos hablando de que los llevan a permitir, tampoco se puede hacer. En la práctica se puede. Sí. Si uno Creo que los quiere, chicos a veces vienen con los sellitos y esas también, o cosas. uno va a un parque de diversiones que te sellan la mano para volver a Claro. entrar, se puede, no hay ningún problema con esto. Entonces, a fondo prohíbe, pero no es como quedó legislada la alhaja. Ok, ¿el culpable quién es? ¿El tatuador o el tatuado? Muy bien, y terminamos con esta pregunta, me parece ya para cerrar, que justamente en los casos que la Torah hablaba, suponía siempre que era la misma persona. O sea, que los dos cuerpos, era el delincuente y el que iba a delinquir, eran la misma persona. O sea, que una persona se grababa la piel, el brazo, lo que sea. Hoy en día sabemos que no es así. Es muy raro que uno se tatúe a sí mismo, Ajá. salvo Memento quizás en la película Claro. cuando tiene que dejarse mensajes para Juan Nefesh. Sí, pero normalmente son dos personas y en la práctica, si el que está siendo tatuado da su consentimiento, ni hablar si lo pide, o incluso si ayuda, ¿sabes qué? No, te corro mejor la mano para que quede mejor el tatuaje.
tanto todas situaciones, contrato, pedido o ayudar, siempre pone a los dos en la misma situación, o sea, como que los dos son parte de la escritura del tatuaje y están ambos castigados, ambos son culpables de la transgresión. Porque está haciendo de manera voluntaria los dos. O sea, Tal tanto el cual. tatuador, porque van a pagarle o porque lo hace de favor, tiene ganas de hacerlo, y el otro, la persona que está recibiendo el tatuaje, lo está pidiendo. Tal cual. Y nos deja ahora afuera de la culpabilidad, por ejemplo, el caso que hablamos antes de la Shoah, cuando una persona viene y a la fuerza le graban un número en el brazo, esa persona no solamente que no va a pasar por una transgresión el resto de su vida cuando tiene el número en el brazo, sino que incluso en la situación en la que fue hecho, no tiene ninguna culpabilidad en lo absoluto. O sea, que es una persona libre de todo culpa y cargo. Así que bueno, Bueno, hemos me recorrido parece otro que tema polémico de que hay mucho mito. Esperamos que se haya aclarado un poco. Como siempre, final abierto, la idea es para abrir un poco el juego, se entienda un poquito mejor la cuestión que tiene que ver con la ley judía o la perspectiva judía en distintos temas de actualidad. Quedaron afuera. Habíamos prometido también los piercing, pero los piercing va a dar para un episodio aparte, obviamente. sí. Así que con esta información, me parece, llegamos hasta acá. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre decimos, recomienden, acompañen, coméntenlo, etcétera, Si etcétera. tienen preguntas que quedan abiertas, que la pueden hacer en los Sí. O comentarios. ideas de episodios O también. ideas para episodios también, déjenlas en los comentarios, en las redes sociales, bienvenidas sean. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.